La plataforma tipo 4 no es un coche, sino nada menos que 4. Y es que el Alfa Romeo 164, el Fiat Croma, el Saab 9000 y el Lancia Thema tenían una base común. Tipo 4 fue uno de los primeros proyectos exitosos de la reducción de costes. Una base común, pero coches muy distintos. Y hoy empezamos con una anécdota. Desde el Paso del Mortirolo, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de la prometida anécdota va una reflexión. ¿Anécdota o reflexión? No sé qué es peor. Pues hoy tienes las dos. Me adelanto un poco a la conclusión, pero es que estos 4 coches demuestran que se pueden hacer coches muy diferentes sin renunciar al ahorro de costes. Para mí es una lección que pues deberían tener en cuenta las marcas actuales ahora cuando hacen, amparadas en el ahorro de costes, coches que son todos tan parecidos. La anécdota no tiene nada que ver con estos 4 coches, pero sí con su filosofía, porque entrevistando a un personaje brillante del mundo del motor, que era Claude Satinet, que era director general de Citroën, estábamos viendo un Saxo, un Citroën Saxo y un Peugeot 106. Y él, hablando de estos temas, me dijo, ¿ves estos 2 coches? Son muy parecidos, para algunos usuarios son casi iguales, pero más de la mitad de sus piezas son diferentes. El objetivo tiene que ser justo el contrario, que más del 50% de sus piezas sean iguales, pero el usuario, el potencial comprador, los perciba como distintos. Toda una enseñanza. Pero esto sí que lo consiguió el grupo Fiat con las berlinas grandes de sus marcas, Alfa Romeo, Fiat y Lancia, a la que se unió finalmente Saab con su 9000. Y es que estos 4 coches, el Alfa Romeo 164, el Fiat Croma, el Lancia Thema y el Saab 9000, pues son coches que se perciben como muy diferentes, pero tienen una base idéntica, si no idéntica, casi idéntica. La idea no era nueva. Ford fue la marca que implantó la producción en serie, con un enorme éxito, pero siempre hizo las cosas de distinta manera, porque creó lo que se llamó el Fordismo, que no se quedó en esto, sino que siguió siempre ahondando en ese ahorro de costes, en esa estandarización de la producción. Siguió avanzando siempre en esa línea. El siguiente paso fue, esto es un palabra, la homogeneización de su gama. Y es que los fabricantes americanos, Ford el primero, pero luego todos, pues eran muy listos. Prácticamente los mismos coches, la misma plataforma, a veces con los mismos motores, con retoques en los motores y en las suspensiones, las vestían con carrocerías diferentes y la vendían, no ya como modelos distintos, sino incluso como marcas distintas y en muchos casos fabricados en la misma cadena de producción. A todo esto, a comienzos de los años 70 en Europa se produce un hecho importante. En el entonces llamado Mercado Común, que luego fue Comunidad Económica Europea, CE, y luego ahora es Unión Europea, se quitan los aranceles entre los productos industriales y otros productos en los países miembros. Y claro, esto deja una posición de ventaja a los fabricantes alemanes de coches, especialmente en el segmento de las berlinas de lujo, donde eran muy potentes. Había que reaccionar. El grupo Fiat no tenía berlinas de lujo de tanto prestigio, pero sí, siempre estaba muy vigilante y se inspiraba mucho en lo que pasaba al otro lado del charco, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y decidieron hacer algo en esa línea. Vamos a homogeneizar el producto, pero lo hicieron muy bien. Para mí fue un verdadero éxito, porque consiguieron tener esos ahorros de costes, pero haciendo productos muy, muy diferentes. Y así es como nace el Proyecto Tipo 4. La plataforma Tipo 4, que se denomina indistintamente Plataforma Tipo 4, Proyecto 4 o a secas Tipo 4, nace en 1978, auspiciada por Fiat para crear una gama de berlinas de lujo con sus marcas Alfa Romeo, Fiat y Lancia. Y enseguida se une Saab. Saab era una marca pequeña, no tenía muchos recursos y vio una oportunidad para tener un coche moderno por un coste muy reducido. Para mí fue una maniobra muy brillante de los suecos. Era algo realmente novedoso, porque en este caso, como os digo, no solo eran marcas que pertenecían al mismo grupo, sino que si unía una marca, supuestamente era
competidora para hacer una plataforma común, por supuesto, con motor transversal y tracción delantera. Yo creo que en este momento los ejecutivos de Fiat no vieron o no consideraron a Saab una marca, un rival duro. Les parecían mucho más peligrosos las berlinas, como os decía, alemanas, sobre todo BMW, Mercedes, Audi llegaría más tarde, e incluso francesas, porque, ojo, Peugeot en este sector tenía bastante tradición y tenía un coche con una reputación excepcional, que era el Peugeot 504, que tuvo un enorme éxito. El exitoso proyecto dio sus frutos rápidamente, porque fijaos, en 1984 se presentan los Lancia Thema y Saab 9000. Solo un año más tarde, en 1985, llega el Fiat Croma. Y el que más se demora, por razones que ya contaré, es el Alfa Romeo 164, que se presenta en 1987. 4 o 5 puertas, berlina o familiar. El éxito de este proyecto, bueno, se debe, como os digo, a que permite grandes ahorros de coste, pero permite hacer coches que son muy diferentes. Permite, además, ojo, ahorros no solo de fabricación, sino muy importante, de investigación. Y, como os digo, los productos, lo vamos a analizar en detalle, es que eran realmente distintos. Los más parecidos, probablemente, serían el Fiat Croma y el Saab 9000. Bueno, tan parecidos que el parabrisas era y es intercambiable. Y que además nacen como coches de 5 puertas. Ojo, el Saab tuvo una versión de 4 puertas con maletero posterior que nunca tuvo el Fiat Croma. En cambio, el Alfa Romeo y el Lancia Thema, o mejor dicho, por orden de aparición, el Lancia Thema y el Alfa Romeo, nacen como berlinas de 3 volúmenes y 4 puertas. El Alfa Romeo siempre fue así, pero no el Lancia Thema, que tuvo una versión familiar. Fue el único tipo 4 con versión familiar. Como veis, la plataforma era común. La plataforma, me refiero a la parte inferior del chasis, suspensiones, configuración de motor, incluso muchas partes de los frenos, dirección, muchas cosas eran iguales, pero luego la carrocería, el diseño era completamente diferente, los interiores cambiaban mucho y luego estaban los motores, que llevaron motores de 4 cilindros, de 6 cilindros, con turbo, sin turbo, muy diferentes, y que consiguieron que estos coches, como os digo, a pesar de tener tantos elementos comunes, tuviesen y tienen a día de hoy su propia personalidad. Vamos a ver un poco en detalle cada uno de estos modelos por orden alfabético y voy a elegir la que para mí es la versión que considero no mejor, sino más representativa de cada uno de estos 4 modelos. Alfa Romeo 164, deportivo. Este modelo es el primero por orden alfabético, aunque cronológicamente es el último porque se presentó, como os he dicho, en 1987 y se presentó en el Salón de Frankfurt. La elección de este escenario no fue casual, y es que este coche pretendía ser una berlina deportiva en todas sus versiones, para competir directamente con las versiones más deportivas de las marcas alemanas y especialmente con BMW. Alfa Romeo fue la última marca en subirse al carro, porque llevaba tiempo queriendo sustituir el Alfa 90, un coche muy poco conocido en España, en un 75 de una categoría superior. Ya sabéis que este coche contaba con propulsión trasera, posterior, y con el cambio G de Dion, cambio sobre eje posterior, muy atractivo técnicamente, pero complicado y caro de fabricar. Alfa Romeo estaba trabajando, sus ingenieros, en diseñar ese sustituto del 90 cuando pasó a depender de Fiat. Y yo me imagino la conversación, los chicos de Fiat dirían: ingenieros de Alfa, si tenemos una plataforma estupenda, no os compliquéis la vida utilizar esta plataforma. Yo creo que más de un ingeniero de Alfa se disgustaría porque, como os he dicho, el tipo 4 era tracción delantera y Alfa Romeo solían ser en esta categoría de propulsión trasera. Ojo, Alfa Romeo y sus rivales de BMW tenían también como seña de identidad la propulsión trasera. Pero en Alfa Romeo se pusieron manos a la obra y además se lo tomaron en serio, porque fue el último en llegar, que yo creo que tiene sus ventajas. Y para mí el Alfa Romeo del 164, bueno, para mí no, es el más aerodinámico, esto es un dato fehaciente, y para mí el más bonito, porque entre otras cosas es un diseño, que lo sepáis, de Pininfarina. Respecto a la plataforma tipo 4, los ingenieros de Alfa Romeo quisieron dar su sello personal y modificaron las suspensiones. Sobre todo, Saab modificó la trasera, Alfa Romeo sobre todo la delantera. ¿Por qué? Porque
iban a sustituir un coche de propulsión trasera por uno de tracción delantera, pero querían un coche que fuera ágil y que fuera con un comportamiento dinámico muy deportivo. Así que lo modificaron, incluso hubo una versión de tracción total que se llamó Q4, que hicieron en colaboración con los expertos austríacos de Steyr-Puch. Y es que una de las ventajas de Alfa Romeo, unas en la manga, era que tenían un V6, sobre todo la versión de 3 litros. Yo creo que el tipo Buso, ya lo sabéis, ya lo imagináis, para mí era el mejor en ese momento y durante muchos años posteriores. Lo que sucede es que ese motor tenía mucha potencia, pero también mucho par, y temían que pusiesen aprietos a un coche de tracción delantera. Por eso en Alfa Romeo se tomaron en serio modificar esa suspensión delantera e hicieron unos cambios que funcionaban muy bien. He tenido la fortuna, no sé si de probar todos los 164, porque la gama era amplísima, sí la mayoría y desde luego sí los más interesantes. Para mí el más interesante, el tope de gama, sería el Alfa Romeo 164 V6 3 litros, pero la versión de 24 válvulas, llamada Quadrifoglio Verde. Me vale con tracción delantera, porque yo creo que es algo que le da personalidad a este coche en concreto, y que tiene 232 caballos de la mejor calidad. Para mí es un coche muy bonito, con un interior muy amplio, muy bien terminado. A lo mejor no estaba al nivel de BMW, bueno, a lo mejor no, pero no estaba tan lejos como se suele pensar cuando hablas de Alfa Romeo. Y luego, a cambio, tenía un motor para mí insuperable, porque este motor lo tenía todo. No gastaba mucho, era robusto, tenía buen par, tenía buena potencia y sobre todo tenía una música, un sonido que era música celestial. Y para mí, para ser un coche de este tamaño, de esta potencia y tracción delantera, era un coche con un comportamiento deportivo de muy alto nivel y muy ágil. Para mí, sin duda y de lejos, el tipo 4 más deportivo. Fiat Croma, sensato. Sabéis la debilidad que tengo por Giugiaro como diseñador, pero eso no me impide ser sincero. El Fiat Croma, hablo por supuesto del primero, el presentado en 1985, no voy a decir que sea feo, pero sí voy a decir que para mí no es desde luego el mejor diseño del gran Giugiaro. La filosofía del Croma era la de ofrecer un coche con un cierto nivel de lujo, de prestaciones, de confort, pero sensato y discreto. Yo creo que igual que Alfa miraba más a BMW, Fiat, salvando las distancias, miraba más a Mercedes. Mercedes tenía coches de prestigio, premium, pero que también servían como taxis. Un poco Fiat aspiraba a conseguir algo parecido. Esta filosofía hizo que Fiat cuidara especialmente las motorizaciones diésel. Las cuidó mucho, las había con y sin turbo. Y a muchos se les olvida o se os olvida que el primer coche diésel fabricado en gran serie con inyección directa, lo que luego se llamó TDI, fue el Fiat Croma. En concreto, la versión 2500 TDID con motor de 2,5 litros y 116 caballos. Por supuesto, también hubo una amplia gama de motores de gasolina, algunos como el 1.6 de 83 caballos, bastante justitos. También hubo un V6, en este caso de 2 litros y medio y 160 caballos, y por supuesto un 4 cilindros 2 litros turbo que ofrecía con 8 válvulas, solo hubo de 8 válvulas, 155 caballos. También he podido probar, vuelvo a decir lo mismo, si no todas, la mayoría de las versiones del Fiat Croma. Es un coche, además, que considero que es un gran olvidado, pero es un buen coche, fue siempre un buen coche, un coche robusto, que duraba, que estaba bien. Si tuviera que elegir una de las versiones, sin duda me quedaría con este primer diésel de inyección directa, el 2500 TDID, porque era un coche que corría realmente para lo que eran los diésel de la época, era un coche que destacaba, gastaba poquísimo, y yo creo que la relación en ese momento entre prestaciones y consumo no había nada, al menos a ese nivel, en el mercado que la tuviera tan buena como este Fiat Croma. Lancia Thema, elegante y exclusivo. Lo que ha sido Lancia, porque era sinónimo de elegancia, distinción, exclusividad, y el Thema contaba con todas esas virtudes, porque a lo mejor no es el tipo 4 más bonito. Bueno, es que el Alfa 164 es muy bonito, el Thema también, pero yo creo que a lo mejor no es el más bonito, pero desde luego para mí es el más elegante, por fuera y yo diría que sobre todo por dentro. El interior, sobre todo en las versiones tope de gama,
era y es una maravilla porque era de calidad, tenía muchas inserciones de madera y Lancia fue una de las pioneras en utilizar la piel vuelta que ellos llamaban alcántara, que es una maravilla, para mí es mucho mejor que el cuero. Y además era muy habitable. Bueno, en esto era como todos los tipo 4, pues la batalla era nada menos que de 2,67 metros. Lancia fue la primera marca, junto con Saab, en lanzar un coche basado en la plataforma tipo 4 y no le hizo ningún cambio a las suspensiones, las dejó tal cual, digamos, se habían pensado inicialmente. Eso sí, les puso los motores de Fiat, los famosos 4 cilindros de origen Lampredi, que fue su diseñador. Las versiones no mejores, pero probablemente no las tope de gama, pero las más equilibradas eran las 2 litros, que la hubo con turbo y sin turbo. Y no llevó uno, sino 2 V6 distintos. El primero, el famoso PRV diseñado por Peugeot, Renault y Volvo, un V6 a 90 grados, un ejemplo no tan exitoso de economía de escalas, en una versión de 2,5 litros. Pero luego se dieron cuenta de que a lo mejor lo tenían en casa y decidieron poner el V6 3 litros de Alfa Romeo. Es cierto, lo mejor lo tenían en casa. Ya sé por dónde vas. Y es que Ferrari en estos tiempos ya era de Fiat. Y a algún ingeniero se le ocurrió la feliz idea y pensó, ¿por qué no metemos un motor V8 de Ferrari dentro del vano motor del Lancia Thema? Bueno, cogieron el motor del Ferrari, lo tengo aquí apuntado, el 308, que era un V8 de 3 litros y 32 válvulas, y así nació un coche que es un verdadero mito, el Lancia Thema, que realmente la denominación era, respetando la denominación de Ferrari, 8.32 y que todo el mundo conoce como Lancia Thema Ferrari. Más que deportivo, este Lancia Thema, yo diría, el adjetivo que mejor le encaja es refinado. Refinado por su excelente motor que daba 215 caballos. Por su interior, es que los asientos iban cosidos a mano por la empresa experta y de mucho prestigio Poltrona Frau y con mucha madera en su interior. Era el mejor coche en ese momento para viajar rápido, con confort y con lujo. El Thema, además, fue el único tipo 4 que montó un motor V8 y el único tipo 4 que tuvo una versión familiar diseñada por Pininfarina. Saab 9000, el más premium. El grupo Fiat en esos años, es indudable, había mejorado mucho en la calidad de fabricación de sus coches, aunque en mi opinión no llegaban al nivel de Saab, que era una marca, insisto, comparada con el monstruo que era el grupo Fiat, era una marca muy pequeñita, pero que hacía coches de una extraordinaria calidad. El 9000 era un coche muy importante para Saab. En realidad era su tercer coche completamente nuevo. Muy importante y muy italiano, porque la plataforma era del tipo 4, aunque en Saab, no sé por qué, pusieron una suspensión trasera de eje rígido. Y además, para su diseño recurrieron nada menos que a Giugiaro, que hizo un coche muy bonito y además muy Saab. Como os decía, el Fiat Croma y el Saab 9000, y además si lo veis juntos, tienen ciertos parecidos. Ya os lo he comentado, que el parabrisas es idéntico, puedes poner el de uno en otro. Pero qué coches tan distintos, yo creo que es el gran éxito de este proyecto tipo 4. Algunos reprochan a que este Saab es el menos Saab de hasta ese momento. Bueno, puede ser, pero seguía siendo un coche muy diferente. Hubo una versión además aparecida en 1988, porque este Saab 9000 inicial, como el Fiat Croma, era un 5 puertas, nació en 1988 la versión CD de 3 volúmenes. Bueno, para mi gusto, para empezar tiene un maletero enorme. Para mí era estéticamente menos equilibrada, pero seguramente más ostentosa. Era un tipo 4 muy diferente a los demás, por el diseño, ya lo hemos dicho, por su eje trasero rígido tubular y también porque usó motores propios de Saab. Con excepciones porque en 1995, y ya con Saab en la órbita de General Motors, llegó a llevar un V6 atmosférico de 3 litros y 210 caballos. Bueno, un buen motor, pero para mí no fue la mejor versión del Saab 9000. Y es que no podemos olvidar que la marca Saab fue pionera, no solo en Europa, sino en el mundo, en utilizar el sistema turbo para potenciar sus motores, porque Porsche lo había hecho, y BMW en Europa,
en coches deportivos, pero Saab empezó a utilizar este sistema de turboalimentación para berlinas de lujo y de representación. Como os digo, fue pionera. Los Saab Turbo tenían mucho reconocimiento y en 1993 aparece una versión que era la CS Aero Turbo, con un motor de 2.3 litros, 4 cilindros, 225 caballos, equipado a tope con aditamientos aerodinámicos, llantas específicas. En mi opinión, este Saab, que por cierto pude probar muy largamente, muchos días, me cautivó. Y para mí es el que elijo como el mejor Saab 9000, no solo el mejor, sino además yo creo que el más representativo de lo que llegó a ser este 9000 dentro de la gama Saab. Conclusión. Conclusión, pues... Es que lo has dicho al principio, Max. Tienes razón, Rodrigo, es que lo he dicho al principio. Yo creo que este proyecto tipo 4 para mí demuestra cómo se puede hacer compatible el ahorro de costes con hacer coches distintos y con personalidad. Hoy día me parece que es un ejemplo en el que, como he dicho antes, deberían mirarse las marcas actuales. Coche del día. Qué difícil, porque entre el Alfa Romeo V6 3 litros, además el 24 válvulas, y el Saab 9000 Aero 2.3 Turbo, entre esos dos está la cosa. ¿Sabéis qué os digo? Que alguna ventaja tenía que tener ser jefe. Así que no voy a elegir. Vamos a hacer que estos dos coches, estas dos maravillas, sean los coches del día. Me lo imaginaba. Consultorio. Richie, o Ricky, no sé cómo le gusta que le llamen, me pregunta si es tan fácil, le han dicho como es fácil sacar más potencia a los Lancia Thema Turbo. Y te voy a responder contestándote y contándote una anécdota. Es posible, porque en todos los coches turbo, sobre todo en los más antiguos, pues, subiendo la presión del turbo, como aquel que dice, apretando un tornillo, consigues que dé más potencia. Te voy a contar la anécdota. Cogimos un coche, fuimos a por un coche de prensa. Esto de coger, ya sé que en algunos sitios suena muy mal, fuimos a recoger un coche de prensa que era un Lancia Thema Turbo y corría como una bestia, pero no acababa de ir bien. Nos metimos en banco, no me acuerdo, daba como 20 caballos más de los que anunciaba. Bueno, medimos la presión del turbo y es que habían hecho esto, habían trucado el coche. ¿Qué pasaba? Fuimos a Lancia a decirles, mirad, sabemos que habéis trucado el coche, pero se vuelve en vuestra contra, porque es cierto, el coche corre como una bestia, pero es que el motor va raro, porque no empuja y de repente entra el turbo de una forma muy brutal, no es agradable. Así que te digo lo mismo. Si quieres aumentar un poquito, darle un poquito más de alegría, bueno, sube un poquito el turbo, pero no te pases, porque si no, tendrá mucha potencia, pero el coche perderá ese delicado equilibrio. Andrés me pregunta si los Saab 9-5, ya en la época de General Motors, no son más que Saab 9000 más o menos puestos al día. Te voy a dar la respuesta más corta que yo creo que he dado nunca en este consultorio. Sí. Llegamos al final del vídeo. Os confieso que tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Muchas ganas. Lo tenía ahí. Lo que pasa es que quería contaros muchas cosas. De hecho, me había salido el guión mucho más largo. He tenido que recortar para que Rodrigo no me estrangule. Aún así ha salido un vídeo bastante largo. Pero es que me encanta este proyecto porque, como os digo, demuestra que se pueden compatibilizar los ahorros de costes y el tener que los coches tengan personalidad. Espero vuestros comentarios. Muchas gracias por estar ahí, por suscribiros, por comentar, por dar like, por compartir. Sobre todo si os hacéis miembros y nos ayudáis mucho. Y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.